Bienvenido o bienvenida a una nueva sesión del curso de C para casi todos. En esta ocasión, ahora que ya conocemos los arrays como bloques de datos que son todos del mismo tipo, vamos a llegar un poco más allá. Vamos a ver un tipo de estructura de información que nos permite guardar datos de distintos tipos formando un mismo bloque. Un bloque que llamaremos un struct, y que es algo que en otros lenguajes de la época recibe nombres distintos, pero tiene la misma idea. Por ejemplo, en Pascal se hablaba de los records, un registro formado por campos de distintos tipos. Pues bien, en el caso de C, esos bloques formados por datos de distintos tipos se declaran con la palabra struct, de modo que comenzaremos por poner struct y luego abriremos llaves y detallaremos para cada uno de esos campos, para cada uno de esos apartados, el tipo de datos y el nombre. Por ejemplo, podríamos tener una inicial que fuera un carácter, podríamos tener una edad que fuera un número entero, podríamos tener una nota que fuera un número con decimales, un nombre que sería un char con corchetes, una cadena de caracteres, y todo eso formaría parte de un bloque de datos de una variable con distintos apartados que podríamos llamar, por ejemplo, persona. ¿Qué haríamos entonces para acceder a esos campos, a esos datos, ya sea para leer su valor o para cambiar su valor? Pues pondríamos el nombre de la variable, un punto y el nombre del campo. Es decir, haríamos cosas como decir de esa persona, su inicial va a ser la letra J. Ya sabes si es una letra, entre comillas simples. O bien de esa persona su edad va a ser 20. O de esa persona su nota va a ser un 7.5. Y lo mismo a la hora de mostrarlo. Podría decir, por ejemplo, pues de esa persona quiero que me muestres su edad, que como es un dato entero, mostraríamos con la ayuda de un %d. Aún así, esta no va a ser la forma más habitual de trabajar, pero vamos a hacer una primera prueba. Y para ello, ya sabes, me voy a mi dev C++, bajo Windows, voy a declarar ese struct. Lo puedo declarar dentro de main, también lo podría declarar fuera, son detalles un poco avanzados que vamos a obviar por ahora, pero tendré un struct formado por varios detalles, abro llaves e inmediatamente cierro llaves. Y entre medias pongo los apartados que quiera, por ejemplo, esa inicial y esa edad y esa nota. Y vamos a dejar para un poco más tarde el uso de cadenas de texto, de char, corchete, de arrays de caracteres dentro de un struct. Pues bien, todo este bloque quiero que sea, por ejemplo, lo que decíamos, una variable llamada persona. Y voy a dar valores de esa persona. Su inicial va a ser, en esta ocasión, por ejemplo, una H. Su edad va a ser 18. Y su nota va a ser un 9.9. Y ya sabes, lo puedo mostrar. Puedo forzar a que salte de línea después de mostrarme la nota con un /n. Y vamos a probarlo. Y como puedes imaginar, me aparece que la nota es 9,9. Pero como ya te adelantaba, es más habitual hacerlo en dos pasos. Primero me creo el tipo de datos y luego creo una variable de ese tipo. Es decir, tendría un struct al que ya le digo un nombre nuevo de tipo de datos, por ejemplo, datos de cada persona. Declaro dentro todos los datos que yo quiera, insisto, esquivamos por ahora las cadenas. Y cierro con llaves y punto y coma. Importante no olvidar ese punto y coma. ¿Qué haría para usarlo? Pues primero declararía una variable de ese tipo. Diría quiero una ficha que es de tipo struct datos persona. Y luego ya a esa ficha le puedo indicar el valor de cada uno de los campos. Su inicial es una J, su edad es 20, su nota es no sé cuántos, y puedo hacer igual que antes que me muestre cualquiera de esos valores. Pues vamos a hacer esos cambios en nuestra fuente anterior. E insisto, el primer cambio es que después de la palabra struct le digo cómo voy a llamar ese nuevo tipo de datos, a ese struct concreto. Que podría ser eso, tipo persona, datos persona. Y no declaro la variable todavía, la declaro en un segundo paso. Elimino esto de aquí y digo voy a tener un struct datos persona que voy a llamar, por ejemplo, para que no sea igual de antes, en vez de persona podría ser ficha. De modo que ahora diría de esa ficha su inicial va a ser una H, su edad va a ser 18, su nota va a ser 9,9 y quiero que me muestres esa nota. Insisto, la única diferencia es que aquí he indicado un nombre para ese tipo de datos y la variable la he declarado en un segundo paso. Eso me permitiría declarar más detalles del mismo tipo, por ejemplo, una segunda ficha
a la que luego daría valores. Pero realmente cuando queramos varios datos lo que queremos es crear un array de structs que va a ser la siguiente mejora. Primero probamos este, elimino esa ficha 2 y comprobamos que sigue funcionando igual que antes. Y efectivamente mismo resultado con un programa un poco más fácil de ampliar a posteriori porque podría tener más variables de ese tipo que acabo de crear. Pero como ya te adelantaba, es frecuente tener varios datos de ese tipo nuevo, pero no como variables individuales, sino como array, como parte de un array. Con lo cual en ese caso declararía el tipo de datos igual que antes, struct tipo persona, datos persona, lo que tú quieras. Ya ves, cada uno de los campos, que como puedes imaginar si hubiera un nombre sería un char corchete. Por ejemplo, char corchete 41 si quiero 40 letras, más ese terminador, ese carácter nulo que indica el final de la cadena de texto. Más datos los que quisiera, dirección, teléfono, lo que fuera. Por ejemplo, un año de nacimiento para que uno sea un texto y otro sea un número. Cierro llaves. Ya sabes, recuerda el punto y coma, si no tendrás un error de sintaxis. Y en cualquier caso, ahora en vez de crear una única variable, puedo crear un array diciendo que quiero, por ejemplo, 3 datos que sean de ese tipo que acabo de crear, de ese tipo persona. Nuevamente recuerda, tanto struct como tipo persona. Debes indicar las 2 palabras antes del nombre de tu variable. Pues vamos a aplicarlo en un ejemplo que mejoraremos en la siguiente entrega. Y podemos comenzar por crear ese tipo persona que en esta ocasión sí que contenga una cadena de caracteres. Ya sabes, tamaño 41 porque quiero 40 letras y el terminador de final de cadena. Y un año de nacimiento que puede ser perfectamente un número entero. Podríamos optimizar pero no vamos a molestarnos. De modo que ahora en vez de tener una única ficha, tendré varias. Podemos llamarla fichas, podemos llamarla datos, es habitual, ya sabes, usar un nombre en plural para un array, podemos llamarlo datos, y vamos a reservar espacio solo para 3. Y en la siguiente entrega veremos cómo hacer cuando no sepa cuántos datos voy a guardar. Hablaremos de arrays sobredimensionados. Reservaremos espacio para, por ejemplo, 1000 datos, aunque realmente vayamos a tener muchos menos. Pues diría quiero 3 personas del tipo persona. Y podría pedir los datos con un for. Primero le avisamos de que esperamos que introduzca el nombre. Pero ya sabes con el número i más 1 porque para nosotros el primer dato es el 0, pero para un usuario es habitual empezar a contar desde 1. Y por simplicidad, aunque ya sabes que no es lo ideal, vamos a leer con get. Diría quiero leer una cadena que va a ser de mis datos, el primero, el que está en la posición i, y en concreto su nombre. Gets es inseguro, lo convertiremos más adelante hacia gets, pero me interesa para que veas un detalle, un problema muy frecuente cuando mezclo lecturas de textos con lecturas de números. Vamos ahora a pedir su año de nacimiento. Recuerda, las señas por lo general serán conflictivas, puede que no aparezcan bien en consola, nunca deberán estar un nombre de variable. El formato en principio será ese, quiero leer un número, me lo guardas dentro de, por eso el ampersand de los scans, la variable que he llamado de mis datos, el que está en la posición i, en la 0, luego en la 1, luego en la 2, su año de nacimiento. Y finalmente vamos a mostrar esos datos, por ejemplo, cada nombre y cada año en una misma línea. Podría ser algo así, borramos los restos del fuente anterior y vamos a probarlo. Según el compilador es posible que tengamos avisos de que gets es inseguro, en el caso de C++ no nos aparece, aún así nosotros ya lo sabemos, lanzamos. Y vamos a jugar con nombres que sean letras y años que sean números sencillos, por ejemplo, nombre A con año 1. Y tenemos aquí el problema que te adelantaba que iba a ocurrir. Mezclamos lecturas de textos con lecturas de números, me aparece introduce 2, no lee nada y me pide su año. Voy a poner que es el año 2. Y vuelve a ocurrir lo mismo con el nombre 3. La idea está en que cuando yo introduzco este 1 o este 2, lee el número 1, pero esa pulsación de la tecla intro se queda en el buffer del teclado, se queda lista para leer. De forma que la orden gets lee únicamente ese salto de línea. De modo que tendremos que hacer una primera mejora a nuestro programa. Veremos que me aparece nombre A
y luego seguido 1, 2, 3. Vamos a solucionar eso. Y una primera forma, hay varias posibles, es ese salto de línea guardarlo en otra variable. Pues, por ejemplo, algo del estilo de quiero que me guardes el texto que encuentres en una variable temporal y me creo esa variable temporal. Digo, pues voy a tener un array de caracteres que voy a llamar texto temporal, que puede tener espacio, por ejemplo, para 3 o para 10. Y ahora, a pesar de que el gets es inseguro, problema que solucionaremos después, de momento debería comportarse un poco mejor. Vamos aquí también a saltar de línea para que sea más fácil ver el resultado. Recompilamos y relanzamos. Nombre 1 A, nacimiento 1, B, nacimiento 2, C, nacimiento 3 y ahí tengo las 3 respuestas. Pues ya sabes, la mejora para que gets sea más seguro es en vez de gets usar fgets. Te lo digo, quiero que leas con fgets mi tamaño. Como he reservado 41 bytes, van a ser no más de 40 letras. Y quiero que leas desde la entrada estándar, desde stdin. Y lo mismo ya que estamos con el texto temporal. Le habíamos reservado 10 espacios, con lo cual no quiero que leas más de 9 desde stdin. Y veremos que ahora el programa es más robusto, pero tendremos un nuevo problema de funcionamiento que habíamos pasado por alto. Compilamos. Ejecutamos. Mismos datos que antes. Y resulta que fgets tiene un problema que habíamos pasado por alto, que es que conserva el salto de línea final de cuando yo introduzco datos y pulso intro. De modo que al mostrar ese nombre aparece una A y un salto de línea. Y el 1 me aparece en la siguiente línea. Para solucionarlo podemos hacer que el último carácter que realmente cuenta con ese fgets sea un carácter nulo. Por ejemplo, diciendo que de mis datos, el que está en esa posición I, su nombre, el carácter que en cierta posición, por ejemplo el 5 para que se vea la idea, quiero que pase a ser un carácter nulo, un /0, un final de línea. Problema, la posición no necesariamente será la 5, sino la última posición de ese nombre, que nos la da el strlen. Si tiene 3 letras, strlen valdrá 3 y deberemos cambiar la posición última, que es la 2. Recuerda, 3 letras en las posiciones 0, 1 y 2. Pues strlen, longitud de la cadena. ¿De qué cadena? Por cierto, esto es un punto, ahora sí. Esa va a ser la estructura. Nueva complicación, para usar strlen necesito otro include, el include de string.h. Pues vamos a comprobar. Con esto eliminamos la falta de seguridad del gets. Con esto, realmente en longitud -1, eliminamos ese salto de línea. Con esto eliminamos el salto de línea adicional del scanf. Ves que son muchos pequeños detalles los que hay que tener en cuenta para que un programa en C medianamente complejo funcione bien. Pero cruzamos los dedos, compilamos y lanzamos. Voy a poner nombres ligeramente más largos. Y ahí tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3. Esta forma sería la razonable. Pero como puedes imaginar, te toca, hay que intentar practicarlo para asimilarlo, porque son muchos pequeños detalles los que hay que tener en cuenta. Vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer 5 datos de juegos, de consola, de ordenador, de lo que tú quieras, con detalles como el nombre, que sería un texto, la plataforma, otro texto, el año, que sería un número entero, y la valoración, que sería un número con decimales. Pides esos 5 datos y luego los muestras, para que no sea igual que el mío, en orden inverso, del último dato que he introducido al primero. E insisto, en la próxima sesión veremos cómo hacer esto con datos cuyo tamaño no sé. Cómo usar arrays sobredimensionados para guardar una cantidad variable de datos de forma menos compleja que la alternativa elegante, que serían las listas y que son muy trabajosas de crear en el lenguaje C.